¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta es una producción conjunta entre Otra Mirada y Nuestra América TV, que llega hasta ustedes semana a semana para hacer el análisis respectivo de los hechos, los sucesos que vienen ocurriendo en nuestro país y también a nivel internacional. Esta semana vamos a hablar un poco sobre el tema económico. Esta semana se han presentado dos libros del economista Germán Alarco. Ha sido la presentación oficial, digamos, de estos libros virtuales y también físicos para conocer algunos alcances respecto a la situación de la economía en nuestro país. Para hablar sobre ello, precisamente, estamos con el autor de estos libros, uno de los autores de estos libros, el economista Germán Alarco, a quien, como siempre, le damos la más cordial bienvenida. Germán, ¿cómo está? Bienvenido a Otra Mirada. Sí, gracias Francisco. Obviamente muchas gracias a todos los amigos que están detrás de las comunicaciones y los documentos y las grabaciones que prepara Otra Mirada. Un primer comentario que te quería hacer, Sí, adelante. Paco, era que el libro efectivamente se hace en coautoría con Toribio Sanchún, alias Bicut, que es un egresado de la Universidad Ruiz de Montoya y quien me apoyó obviamente en ordenar, en compilar, en revisar todos estos documentos que presentamos el día jueves. Y es que son temas bastante amplios, ¿no es cierto? Porque hay toda una mirada, un análisis de lo que ha sido estos últimos años en la economía nacional. Básicamente, el primer libro, La economía en tiempos de pandemia, y el otro, Una agenda postneoliberal, que es una segunda parte, ¿no?, de recopilación de estos artículos que usted publica y que hacen este análisis. Pero centrémonos un poquito para hablar de cuestiones temporales, ¿no? En la introducción de su libro La economía en tiempos de pandemia, señala que se había advertido en un primer momento una situación complicada en cuanto a la economía, básicamente por una serie de situaciones externas, y la pandemia de alguna forma terminó de desdibujar la situación económica en el país. ¿Cómo se ha hecho el análisis o cómo se ha ido viendo el desarrollo de la economía nacional, yendo de la mano no solamente con el tema de la pandemia, sino con coyunturas políticas bastante complicadas, con cambios de presidente en estos tiempos? Así es. Mira, el trabajo en realidad compila, ordena, integra lo que son nuestras colaboraciones periódicas, con algunos ajustes, obviamente, de los últimos 4 años. Es básicamente el año 2019 y toda la pandemia del COVID, con el desafortunado resultado de pues, los casi 300,000 fallecidos que tuvimos en el Perú. Entonces, en el documento de economía de tiempos de pandemia, lo que hacemos es una integración desde cuáles fueron las discusiones que hubo sobre el origen de la pandemia. Y de ahí pasamos a lo que son reacciones iniciales, propuestas divididas por temas. En el tema del origen, obviamente tú acotas un buen punto. Se presentan en esta sección 4 documentos y obviamente hay las hipótesis de que esto fue un virus inventado en laboratorio, pero básicamente las hipótesis que dominan son las hipótesis vinculadas con los temas ambientales, relativos a dos asuntos, a cómo el ser humano ha invadido los espacios y destruido los espacios de la naturaleza, y donde en estos espacios solo existía la presencia pues, de los animales. Y el segundo es la hipótesis relativa a las granjas industriales. Las granjas industriales lo que han hecho es introducir una serie de técnicas, modificaciones de tipo genético para incrementar la productividad, obviamente, ¿de qué bienes? De los bienes vinculados al sector agrícola. Y esta experimentación lleva a la generación de enfermedades, de pandemias, de virus. Y el tercer elemento que tú muy bien señalas es el relativo a que los impactos de esta pandemia fueron más graves como resultados de este modelo neoliberal que tenemos hace 40 años a nivel internacional y 30 años en el caso del Perú, y que nos generan un panorama clarísimo en términos de insuficiencias, en términos de la condición de la salud de los peruanos e insuficiencias en términos de la capacidad de prestación de los servicios. Y sobre esto
se presenta información relativa a que, por ejemplo, el número de médicos en el Perú por cada 10.000 habitantes, el número de enfermeras, de obstetrices, etcétera, el número de camas de hospital, pues en el caso peruano, respecto de todos nuestros vecinos, estamos muy rezagados. Y cuando vemos también las condiciones de salud de los peruanos, en términos de tuberculosis, de anemia, etcétera, vemos también que estamos muy atrasados respecto de nuestros vecinos, incluido obviamente, sin demeritarlo, Bolivia, Ecuador. Estamos a estándares un poquitito superiores a los de Haití, pero nada más. Entonces, y hay una cuarta hipótesis que se presenta en el libro en cuanto al origen, el tema de nuestras elevadas desigualdades en ingresos, elevadas desigualdades en cuanto a acceso a servicios de salud, elevadas desigualdades en cuanto a condiciones estructurales de vivienda, donde no hay que olvidar que tenemos un 30% de la población que no tiene agua, y le decíamos en la pandemia que había que lavarse continuamente, que tiene problemas en saneamiento, que tienen pisos de tierra y demás, ¿no? Entonces, son en realidad tres elementos: el problema ecológico, el problema del neoliberalismo que agravó nuestra situación de partida, y lo tercero, que también lo conjunta, que es el tema de las elevadas desigualdades. Ahora, estas desigualdades, este diagnóstico que se hace también sobre el tema del acceso a salud, es un tema que, es cierto, las autoridades trataron de alguna forma de tomar medidas, ¿no? Para de alguna forma lograr equilibrar la situación. Sin embargo, Totalmente. 3 años después ocurre un hecho lamentable, ¿no? Con el fallecimiento de un congresista en una región determinada, y nuevamente vemos la situación, la situación del sector salud, y discutimos nuevamente sobre el tema económico, cómo se manejan los presupuestos, cuál es el accionar de las direcciones regionales, ¿no es cierto? ¿Qué tan bien estructurado está nuestro sistema gubernamental en cuanto al manejo presupuestal? Porque no es un solo ente rector, digamos, que es el que distribuye, sino que depende también de los gobiernos regionales, y cada gobierno regional actúa de acuerdo a sus propios criterios también políticos. ¿Qué tan bien estructurado está este tema del manejo presupuestal en Así nuestro es. país? Francisco, dos conclusiones desafortunadas de ambos libros. La primera es que parece que no hubiera pasado nada. En el primero, el relativo a una agenda posneoliberal, seguimos y recibimos de todos los medios de comunicación dominantes, no obviamente los alternativos como otra mirada, un golpeteo continuo de que hay que seguir haciendo lo mismo de siempre. Entonces, que el problema es un problema de la inversión privada, que el problema es un problema de la inversión minera, el problema es un problema de expectativas. Entonces, ese es un primer tema cuya conclusión es bastante desafortunada después de todo lo que ha pasado. Y el otro tema que mencionas, el de la economía en tiempos de pandemia, es que hemos estado sujetos a unos eventos casi catastróficos, nunca igualados, ni durante la guerra interna, ni durante la guerra con Chile, que es la mortalidad generada a propósito de la pandemia del COVID-19. Y la lamentable enseñanza que tenemos es que a pesar de estos desafortunados acontecimientos, no hemos aprendido nada, y menos aún no hemos corregido absolutamente nada. Entonces, más allá de la discusión del presupuesto o no presupuesto, es que en realidad durante la pandemia, debo señalarlo, y eso se discute, se hizo lo que se pudo. Y yo, contra esa visión de muchos que dice que se actuó mal, yo creo que dentro de las circunstancias en que nos encontrábamos atados de manos, no había otra cosa que hacer. Y lo que había que pensar era un enfoque, lamentable al decirlo, es un enfoque de evitar muertes. Si no se hubiera cerrado la economía a partir de marzo del 2020,
el número de muertos no hubieran sido 300,000. El número de muertos en términos de nuestras pésimas condiciones del sistema de salud hubieran sido 600,000, 900,000 muertos. Entonces, el enfoque que hay que asumir ante estas circunstancias no es decir, es que la economía debió seguir abierta. Si seguía abierta, hubiéramos tenido el doble o el triple de fallecidos. Y hay estimados estadísticos de esto que eso hubiera pasado. Y no hay que ser mezquino, porque el gobierno que toma el poder durante la pandemia, el gobierno de Vizcarra, muy criticado, cometió errores, obviamente, tenía 200 camas UCI y al terminar la pandemia teníamos más de 2,000. Entonces se hizo un gran esfuerzo. Si no se hubiera hecho, si hubiéramos seguido con las inercias del pasado o nuestra dinámica actual de cruzarnos prácticamente de brazos, los muertos hubieran sido, repito, el doble o el triple. Entonces, en el libro de la economía en tiempos de pandemia no vamos a encontrar una crítica furibunda con lo que se hizo, donde estos críticos dicen que lo primero que había que mantener era el crecimiento económico. Eso era imposible aquí y en todas partes del mundo. Claro, y en medio de esto aparece un tema también nuevamente donde se discute el tema, el aspecto de la desigualdad, ¿no? Porque, por ejemplo, aparece este tema del bono reactiva, ¿no es cierto?, que beneficia a un sector importante de empresarios. Aparece esta figura de la suspensión perfecta, que termina perjudicando a los trabajadores de alguna manera, y son los pequeños empresarios los que finalmente se quedan en el camino y no tienen cómo sujetarse, y hay muchas pequeñas empresas que terminan desapareciendo producto de la paralización de actividades. ¿Ha habido en el diagnóstico que se ha hecho posterior, ha habido algún punto de recuperación de estos sectores que perdieron durante la pandemia? No hablamos de las grandes empresas que finalmente se vieron beneficiadas, sino este sector de la pequeña y mediana empresa. Justo estamos, no está en el libro. El libro de la economía en tiempos de pandemia comprende el periodo entre marzo de 2020 y octubre del 2022, cuando el gobierno declara el peruano, no el mundial, no la OMS, el fin de la pandemia. El fin de la pandemia formal es en abril, primeros días de abril del año 2023. Entonces, no se hizo todavía, porque los tiempos eran muy cortos, una evaluación de los resultados. Obviamente, sí hay informes sobre lo que ocurrió en el 2020 en términos de la pérdida de 2 millones de empleos y ahora estamos terminando evaluaciones de qué ha pasado, qué pasó en términos de la desigualdad. Y hay que notar que hay diferencias entre países. Mientras que la participación de los sueldos y salarios respecto del ingreso nacional o del PBI, en el caso de México subió entre el 2019 y el 2022, en el caso de Perú cayó. ¿Por qué? Porque efectivamente, y tú lo señalas, las medidas fueron útiles para las medianas y grandes empresas, hubo programas para de apoyo para las pequeñas, casi nada para las microempresas y obviamente lo que hizo la pandemia es destruir el capital de trabajo de esos pequeños empresarios. Y no nos olvidemos que a partir del año 2021 y luego 2022 vino la guerra entre Rusia y Ucrania que generó presiones inflacionarias sobre los alimentos y sobre la energía, que ha reducido aún más el poder adquisitivo de los peruanos, afectando principalmente a los de bajos ingresos. Precisamente la FAO está señalando recientemente que la mitad de los peruanos estamos, no nosotros, porque somos afortunados, en una situación de inseguridad alimentaria. Entonces, efectivamente, la pandemia y las respuestas que se dieron en la pandemia por el lado de lo económico no fueron suficientes para evitar el colapso de los ingresos. A la fecha, a pesar de la coyuntura económica reciente, los niveles de producción son ligeramente superiores a los del 2019.
pero la situación en cuanto al panorama laboral es totalmente diferente de acuerdo a la información oficial. Tenemos más de 800,000 subempleados más ahora que en el mismo periodo, estoy hablando de junio, abril, junio de 2023 respecto de abril, junio del 2019, en términos de subempleados por ingresos. Entonces tenemos un problema muy serio que seguimos arrastrando. Y el drama, como lo decíamos hace un momento, es que no hemos aprendido nada. No hemos actuado en función a la magnitud de las desafortunadas consecuencias que tuvo la pandemia. Un tema sobre lo presupuestal. La narrativa que viene desde los grandes medios es que la presión tributaria es suficiente, prácticamente. Y lo único que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto. Efectivamente es cierto, se cometen aberraciones, grandes equivocaciones en términos de la capacidad de gasto del gobierno nacional, regional y locales. Pero hay un problema serio de presión tributaria. La presión tributaria en el Perú está alrededor del 16%, mientras que el promedio de América Latina está en el 23%. Estamos totalmente rezagados. La recaudación por contribuciones sociales, y con esto termino para dejarte preguntar, es en el Perú 2% del producto y en América Latina es 3,8, 4% y en la OCDE es 8%. ¿Cómo pretendemos tener buenos servicios de salud? ¿Cómo pretendemos tener buenos servicios educativos si estamos capturando la cuarta parte de los estándares de la OCDE y la mitad de los estándares de nuestra propia región latinoamericana? Entonces, reitero que me siento triste, pero no hemos aprendido nada. Seguimos sin aprender a pesar de haber tenido 300,000 fallecidos, entre los cuales hay muchas personas cercanas a nosotros, cercanas a otra mirada, que murieron pues en la pandemia. Ahora, en ese no aprender nada, y nos salimos un ratito de las páginas del libro para tratar de entender lo que está pasando ahora, ¿ese no aprender nada nos ha llevado a la situación que estamos viendo ahora o hay otros factores que explican que estemos entrando a un nuevo mes donde la dinámica económica no crece y más bien las expectativas continúan a la baja, incluso frente a las predicciones que tuvo en su momento el Ministerio de Economía y el Banco Central? Así es. Digo, hay que entender esta crisis actual como una crisis sistémica. Una crisis sistémica donde intervienen factores económicos internos, factores económicos internacionales, factores sociopolíticos internos. Entonces, no podemos decir que son cuerdas separadas, es parte de lo mismo. Los problemas políticos devienen desde el año 2017, desde ya sabemos qué circunstancias, cuando se produce la victoria de PPK y el fujimorismo no reconoce esa victoria, y hay una campaña continua de hostigamiento hacia el Poder Ejecutivo, se cometen serios errores en el Poder Ejecutivo y de ahí derivamos en un otro gobierno que fue, digo, en términos, sin con esto coincidir con la derecha, bastante desastroso y que en lugar de beneficiar a las fuerzas progresistas del país, lo perjudicó. Hubo mucha ignorancia, hubo mucho sectarismo y lo sigue habiendo en los líderes, en el ahora líder prófugo de Perú Libre, en este comportamiento antiinstitucional, antidemocrático del propio Congreso de la República, a este poder ejecutivo que no reacciona, y unas fuerzas opositoras por el lado de los sectores económicos y mediáticos que insisten en repetir la fórmula de siempre. Y en la situación, no quiero meterme mucho a la dinámica política, es que estamos empantanados. Estamos en una suerte de equilibrio precario entre partes, pero de la cual no avanzamos.
Y obviamente no hay que olvidar que la situación económica internacional es compleja, que Chile tiene una proyección de crecimiento para el 2023 de menos 0,3% y que Colombia también tiene una proyección muy reducida, ni hablar de Argentina. ¿Sí? Brasil y México tienen mejores tasas de crecimiento. La situación por el lado de las economías desarrolladas es que China está desacelerada respecto a sus estándares previos. Estados Unidos no tan en una situación crítica, pero tenemos una política monetaria bastante restrictiva que se va a mantener un tiempo. ¿Por qué? Porque la inflación es alta y eso se traslada y se transmite a todas las economías internacionales y pone un freno también a la posibilidad de reactivación de la demanda y de la producción. Entonces, entendamos este fenómeno, Francisco, como una combinación de elementos sociopolítico internos, economía interna y economía internacional. Si tú ves los diagnósticos, todo es que ha caído la inversión privada. Perdón, no es así. El componente que más ha caído por el lado de la demanda es el consumo privado. Y lo segundo es la caída de la inversión privada y lo que se espera como cierre del 2023 es una caída de las exportaciones. También por el cierre de las economías hay un proceso claro de desglobalización, no radical, es progresivo, paulatino, y también hay un cambio de lo que llaman las cadenas productivas y logísticas a nivel internacional. Entonces estamos, decía Rubini, este financista, economista norteamericano, que estamos en inicios, ya no tan inicios, de una nueva década perdida. Entonces las cosas no se vienen fáciles. Tampoco quiero decir que hay una receta mágica que con una varita se resuelve, pero hay problemas serios, primero en el consumo, Uh -huh. segundo en la inversión y tercero en las exportaciones. Ahora, usted menciona el tema de la varita mágica para resolver el problema. Obviamente en economía no se puede hacer magia, no se puede predestinar lo que va a ocurrir, pero ¿cómo pinta el panorama? ¿Cuáles serían las alternativas? Porque ahorita estoy pensando también que tenemos encima en Perú el fenómeno del Niño, a nivel Totalmente de internacional acuerdo. está el tema de Israel con Palestina, que de alguna forma va a incidir económicamente, porque Estados Unidos está metido también en la danza. ¿Qué panorama se proyecta? O en todo caso, ¿qué tendrían que estar pensando ya las autoridades peruanas, las autoridades económicas, para confrontar lo que puede venir más adelante? Porque el panorama aparentemente pinta negativo. Así es. Sobre esto, Paco. En el primer libro, el de una agenda post-neoliberal, antes de eso, la pregunta a propósito de tu comentario es interrogante. ¿Qué hemos hecho en términos de adelantarnos, en términos de tratar de mitigar los impactos del fenómeno del niño global y costero que se nos viene? Yo diría que no sé, no quiero ser tan negativo para decir nada, pero muy poco. Por ejemplo, si uno entra a la página web de la Autoridad para la Reconstrucción, que yo le llamaba hace 4 años y está en el libro, La Reconstrucción sin Cambios, porque era repetir lo mismo que hacíamos siempre, hay en octubre del 2022 un documento hermoso sobre qué hacer con el río Piura. El programa, que es un trabajo de consultores internacionales, consultores nacionales, señala que hay que construir, no recuerdo el número, 7 represas del río Piura, desde la parte alta del río hasta la parte media, para mitigar los impactos de los flujos de las corrientes de agua. El programa tiene un costo de $800 millones. ¿Qué hemos hecho sobre el particular? NADA, nada. Y hasta algunos de los pobladores del río Piura, de las márgenes, dicen que no quieren que se encauce porque les va a complejizar el agua. Sí, pero
Obviamente se pueden poner bombas, sistemas que permitan creación de flujos aprovechando el agua que llega a pesar de que esté canalizado. Pero la misma gente, un grupo de gente se están oponiendo al encauzamiento de ciertas partes del río. Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema que quería comentarte es que en el libro de una agenda post-neoliberal, y en el de la economía en tiempos de pandemia, se retoma un concepto, para que no todo sea negativo. Se llama recuperación transformadora. La recuperación transformadora es un concepto diseñado y difundido por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. ¿Y qué nos dice desde el 2020? Atiendan las urgencias con una perspectiva de mediano y largo plazo, que incluya reformas institucionales, reformas organizacionales, reforma tributaria, entre otras. ¿Sí? Los tres elementos pilares de la recuperación transformadora es hacer frente a la pandemia, esto se hizo en tiempos de pandemia, avanzar en la transición ecológica, avanzar en la reducción de elevadas desigualdades y avanzar en la diversificación productiva y exportadora. Esto es, hay que trabajar los problemas del mediano y largo plazo desde ahora. Esa es la visión. Y yo creo que hay que retomarla y los tenemos aquí a las gentes de la CEPAL, muy cerca, en Chile es la sede básica y es todo un grupo de cientos de personas. Ujú. En el libro de Una agenda posneoliberal hablamos de 9 temas, 8 temas en particular. Es imprescindible que encontrar nuestro rumbo, definir qué queremos hacer para el mediano y largo plazo. Luego tenemos que construir un nuevo consenso económico, social, político y ambiental. Yo insisto, hace unos meses atrás, la presencia de lo que era la llamada coalición democrática, que era una agrupación de cientos de ONGs en la idea de proponer cambios institucionales y políticos. Eso se tiene que reactivar en contacto con las regiones, ¿sí? Para definir, pues, lo que queremos hacer de forma inmediata, ¿sí? Lo tercero es cómo procurar una sociedad sin desigualdades extremas y con empleo digno. Entonces, podemos ir más al detalle, es trabajar el presente, pero con una mirada de mediano y largo plazo. Por ejemplo, nosotros en ese libro van a encontrar que estamos proponiendo desde hace N años atrás ajustes en la constitución política, que no nos deben llevar a un asambleísmo de una asamblea constituyente, sino proceder primero nombrando una comisión de expertos desde el Poder Ejecutivo. Esto se lo proponíamos a Francisco Sagasti. Y con eso tener pequeños cambios. Yo creo que hay que pensar en la lógica no de las grandes transformaciones, esas no se van a dar lamentablemente, sino muchos pequeños cambios. Y va desde crear esa comisión que debió crearse desde Francisco Sagasti, Ujú. por lo menos, y si no desde antes, para discutir qué hay que ajustar, qué hay que mejorar, y no pensar en partir desde cero, porque eso también es peligroso, ¿sí? Y menos en las circunstancias políticas actuales. Correcto, correcto. Entonces queda mucho por trabajar, queda mucho por analizar, avanzar con estos pequeños cambios, que esperemos pues haya alguna iluminación que permita que se tomen estas medidas cuanto antes. Germán Alarco, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Otra Mirada. Muchísimas gracias, Paco. Y más que buscar iluminados, lo que hay que hacer es juntar, es aglomerar, es concertar. Y yo creo que no podemos ser tan suicidas de seguir dejando las cosas como están. Vamos rumbo al abismo, somos un país muy afortunado, pero no necesariamente la buena fortuna nos va a acompañar por siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán Alarco, economista, estuvo con nosotros aquí en Mesa Política. Recordarles a nuestros amigos, amigas, que si quieren descargar estos libros virtuales pueden ingresar a la página web de Otra Mirada
y ahí pueden encontrar La economía en tiempos de pandemia y Una agenda post-neoliberal parte 2. Y si ustedes desean tener el libro en versión física, pueden acercarse también a las principales librerías de la ciudad para poder conseguirlos. Así que no se olviden de esto. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad en otra nueva edición de Mesa Política, este programa que llega en conjunto entre Otra Mirada y Nuestra América TV.